Aunque sus nombres se usan indistintamente, el cemento y el concreto son productos completamente diferentes. De hecho, el cemento es una de las principales materias primas utilizadas en la producción de hormigón, junto con el agua y los áridos. El proceso de elaboración del concreto comienza con la fabricación del cemento, el material aglutinante crucial que mantiene el agua y los agregados juntos en el concreto. Hay muchos tipos diferentes de cemento, pero el más utilizado es el cemento Portland ordinario. Su inventor lo nombró así porque su color se asemejaba a la piedra extraída en la isla de Portland, en Dorset, Inglaterra. Las principales materias primas utilizadas en la producción de cemento son la piedra caliza y la arcilla. Suelen obtenerse de canteras mediante voladuras o empleando maquinaria pesada para extraerlos de la corteza terrestre. Los materiales extraídos se transportan a la planta de trituración, donde se trituran en pedazos más pequeños. Luego, la piedra caliza triturada y la arcilla se mezclan en proporciones apropiadas para formar una harina cruda. La harina cruda se transfiere a un molino que consta de un gran cilindro giratorio. Dentro del molino, las materias primas se muelen hasta obtener un polvo fino. Este proceso de molienda mejora la eficacia de las reacciones químicas posteriores y asegura la uniformidad de la composición de la harina cruda. Luego, la harina cruda en polvo se calienta en una torre de precalentamiento, donde se usan gases calientes del horno para elevar la temperatura. A medida que la harina cruda pasa por el precalentador, sufre una calcinación parcial, lo que significa que algunos de los carbonatos de la piedra caliza se descomponen para formar óxido de calcio, cal. La harina cruda precalentada y precalcinada ingresa a un horno rotatorio, que es un horno largo y cilíndrico. La temperatura en el horno alcanza alrededor de 1400 grados centígrados. En el horno, las materias primas se someten a una serie de complejas reacciones químicas y sintetización, lo que da como resultado la formación de pequeños nódulos del tamaño de una canica, llamados clínker. El clínker consiste en silicatos de calcio, aluminatos y ferritas. El clínker se descarga del horno y pasa a través de un enfriador de clínker, donde se sopla aire para reducir su temperatura. Enfriar el clínker es importante para mantener su calidad y evitar la formación de cristales indeseables. Luego el clínker enfriado se muele con yeso y otros aditivos como cenizas volantes, escoria o puzolana en molinos de cemento para producir polvo fino. Se agrega yeso para controlar el tiempo de fraguado del cemento. Una vez preparado, el cemento está listo para su transporte a la fábrica de hormigón. Debido a que el cemento es una parte tan crucial del concreto, los laboratorios de las plantas de cemento verifican cada paso de la fabricación mediante frecuentes pruebas químicas y físicas. Los laboratorios también analizan y prueban el producto terminado para garantizar que cumpla con todas las especificaciones de la industria. Ahora que el cemento está listo, es hora de obtener el agregado. El agregado es el componente más importante del concreto y comprende hasta el 75% del concreto por volumen. Cuando se trata de composición, el agregado se compone de grava y arena. La arena se agrega para que los espacios entre la grava se llenen por completo, lo que le da al concreto una mayor adherencia y consistencia. Un agregado bien graduado, que es una mezcla equilibrada de partículas gruesas y finas, reduce la necesidad de cemento, lo que hace que todo el proceso sea mucho más rentable. Ahora es un buen momento para hablar sobre las estrellas ocultas de la fabricación de hormigón, los aditivos. Estos productos químicos ofrecen una variedad de ventajas y pueden agregarse al concreto para mejorar sus propiedades. Los plastificantes otorgan mayor trabajabilidad al concreto, lo que se refiere a su capacidad para moldearse y colocarse fácilmente sin segregación ni exudación excesiva de agua, lo que le permite llegar a áreas congestionadas. Los aceleradores o retardadores son otro tipo de aditivos que aceleran o ralentizan el tiempo de fraguado del concreto. Debido al hecho de que el hormigón se agrieta bajo tensión, se han desarrollado muchos aditivos químicos para aumentar la resistencia a la tracción del hormigón. El hormigón también se puede reforzar mediante el uso de fibras de acero inoxidable, vidrio y carbono. Con todas las materias primas allí, finalmente puede comenzar la producción de hormigón. El primer paso es medir las proporciones de cemento, agregados, aditivos y agua en función de la resistencia y las características deseadas del concreto. De hecho, el diseño de mezclas de concreto es una disciplina completamente diferente dedicada a descubrir las proporciones correctas de materias primas para alcanzar una resistencia a la tracción objetivo.
Además, se han desarrollado códigos de construcción que especifican la proporción del cemento, agregado y agua en función de los diferentes tipos de construcción. El siguiente paso es mezclar bien los ingredientes para crear una mezcla uniforme. Tradicionalmente, esto se hacía manualmente con palas sobre una superficie plana como una losa de hormigón. Sin embargo, hoy en día se utilizan comúnmente hormigoneras que automatizan y agilizan el proceso. El proceso de mezclado asegura que las partículas de cemento se distribuyan uniformemente entre los agregados. Una vez que se mezclan los ingredientes secos, se agrega agua gradualmente sin dejar de mezclar. Cuando el agua y el cemento se mezclan, se forma una pasta llamada pasta de cemento. El proceso de hidratación genera calor y continúa durante un periodo prolongado, aumentando gradualmente la resistencia y la durabilidad del hormigón. El proceso de mezclado continúa hasta que el concreto tenga una consistencia uniforme. Durante este paso, es importante comprobar la trabajabilidad del hormigón. La consistencia del concreto se puede ajustar agregando más agua o ingredientes secos según sea necesario. Una vez que el hormigón está mezclado y tiene la consistencia deseada, se transporta y se coloca en su ubicación final. Esto se puede hacer vertiéndolo directamente en el encofrado, moldes o usando equipo especializado como bombas o transportadores. Durante el proceso de colocación, es importante evitar la segregación, que es la separación de los áridos gruesos del resto de la mezcla. Después de colocar el concreto, debe compactarse adecuadamente para eliminar cualquier vacío o bolsa de aire. Normalmente, esto se logra utilizando vibradores o por medios mecánicos, como el apisonamiento o el laminado. La compactación asegura que el concreto sea denso y tenga buena resistencia y durabilidad. Una vez colocado y compactado el hormigón, es necesario curarlo. El curado es un proceso de mantener condiciones adecuadas de humedad y temperatura para permitir que el cemento se hidrate y gane fuerza gradualmente. Por lo general, esto implica mantener el concreto húmedo o cubrirlo con membranas de curado, mantas o láminas de plástico. El curado puede durar varios días o semanas, según el tipo de hormigón y la resistencia deseada. Una vez que el concreto se ha curado lo suficiente, se pueden aplicar varias técnicas de acabado para lograr la textura y el aspecto de la superficie deseados. Esto puede incluir técnicas como suavizar, nivelar, alisar o aplicar acabados decorativos. Por su versatilidad, el cemento es el material de construcción más utilizado. Solo en los Estados Unidos se produce anualmente cemento hidráulico por un valor de más de 4.000 millones, una variedad que se endurece bajo el agua para su uso en construcciones de concreto por un valor de 20.000 millones. A nivel mundial, se estima que la industria del hormigón supera los 600.000 millones de dólares, lo cual, créanme, son muchos ceros.